recibamos lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Y saben una cosa, ahora que terminamos Apocalipsis, pues ahora no quiero terminar. Les voy a decir por qué. En realidad, platicando con Moni, me di cuenta que cometí un error, no un error doctrinal, sino un error de detalle. Y es precisamente hoy que quiero abarcar dos temas que definitivamente no lo hubiéramos podido ver de manera completa, de manera suficientemente suficiente y sustanciosa, de estos dos temas que se derivan del estudio del libro de Apocalipsis. Por supuesto, hay un montón de temas, como lo es la soberanía divina, como lo es la realeza de Jesucristo, que es el tema que nos atañe hoy, el canon de la Biblia y, por supuesto, la revelación, los tipos de revelación, etcétera. Entonces, para iniciar nuestro tema del día de hoy, quisiera hacerlo hablando de dos puntos muy importantes. Y el primero que omití en el mensaje anterior tiene que ver con lo visto en uno de los últimos versículos del libro de la Revelación de Jesucristo. Esto ustedes lo pueden encontrar allí en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. ¿Recuerdan? Una advertencia tremenda. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Esto, como ustedes recuerdan, es la advertencia a no agregar ni quitar nada de lo que dice la palabra de Dios. Y eso incluye nuestra opinión. Eso es algo bien importante. Una vez escuché donde la palabra habla, nosotros callamos. Y R.C. Sproul dijo que donde la palabra de Dios habla, nuestra opinión no cuenta. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Hace un momento durante los cantos, Mark me había mencionado algo muy importante y es precisamente que lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Si empiezo a negociar, si empiezo a decir cosas contrarias o queriendo no romper la regla, sino doblarla, entonces ya las cosas están mal, ya estoy deshonrando la palabra de Dios. Y bueno, esto nos lleva a una conclusión que debe ser conocida, y es que el canon de la Biblia ya se cerró. Lo vamos a ver muy rápido, es un tema que nosotros podemos ver a profundidad, pero en este momento lo vamos a ver muy rápido. El canon, ¿qué es el canon? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado eso, el canon de la Biblia. El canon es la colección de libros aceptados por la Iglesia como autoritativos e inspirados por Dios. Es decir, que con el versículo 21 del capítulo 22 del libro de Apocalipsis se cerró la revelación por parte de Dios. Y esto ya sería, digamos, en el contexto, recuerdan lo mencionado por Spurgeon cuando cierra el versículo 21 de que el Antiguo Testamento terminó con una maldición, el Nuevo Testamento termina con una bendición, ¿recuerdan eso? Y ahí se cierra la revelación, ya no hay más, ya Dios, al decir que está cerrada la revelación, quiere decir que ya Dios no tiene nada más que hablar con su pueblo. Estrictamente hablando, en el contexto de que ya dijo lo que tenía que decir. La Biblia, ¿cómo la conocemos? Como la palabra de Dios, el logos de Dios. Si tú te pones a estudiar ahí en Juan capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que ese logos es Jesucristo. La palabra logos es griega y significa palabra, pero es la palabra como el motor que ejecuta la voluntad de Dios. ¿Sí? Ese logos es Jesucristo. Luego entonces, la palabra de quién tenemos en nuestras manos, la palabra de Jesucristo. Aún más, cuando nosotros vemos que un escritor vacía su conocimiento en un libro, decimos que tenemos ahí parte de su conocimiento. Por lo tanto, cuando tú tienes la Biblia, tú la estás leyendo, estás teniendo acceso a la mente de Dios.
La Biblia es la mente de Dios y ya no hay más que agregar. La Biblia es suficiente y por lo tanto no debemos hacer caso de personas que afirman que tienen nuevas palabras venidas desde el cielo, ya que son falsos maestros siempre. ¿Por qué? Porque ya están hablando algo extrabíblico. Y si por ahí sale alguien y empieza a decir algo extrabíblico que Dios le dijo desde el cielo, ya es una mentira. ¿Por qué? Vamos, por favor, acompáñenme a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. No, perdón, era segunda. Me equivoqué. Es segunda de Pedro, capítulo 1, por eso me quedé callado, dije, ay, caray, creo que me falló. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. ¿Ya lo tienen entonces? Dice así la palabra del Señor, segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Una pausa aquí. Observen, dice, tenemos también la palabra profética más segura, no una de las más seguras, la más segura. ¿Quiere decir, necesitamos otra? No, esta es la más segura. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, observen, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ojo, cuando llegan por ahí, el Señor me habló anoche y hoy te traigo palabra nueva de Dios. Mentira, ya ni termines de hablar, no te voy a escuchar porque lo único que vas a decir son mentiras. Porque aquí dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entiéndase, interpretación en el sentido de ser recibida y en el sentido de que yo puedo decir que creen, hermanos, le encontré otro significado a este versículo que Dios me dio desde el cielo. Ya no, ya ahí ya no funciona. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Otra parte que nos afirma que ya no hay más revelación. Dios no habla, no habló a través de otros porque otros quisieron. ¿Entienden? La palabra de Dios no llega porque yo quiero tenerla. La palabra de Dios llegó porque Él la quiso revelar. Fíjense cómo termina el versículo 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que habla realmente? El Espíritu Santo. Él es el que inspira a los autores a lo largo de la Biblia y algo bien importante, esto sin usarlos como autómatas, porque incluso nosotros podemos ver sus estilos literarios a través de su forma de escribir. Es muy importante que sepamos esto para que no tengamos la tentación de hacer caso a cualquier intento de engaño, como tristemente ocurre en el círculo evangélico. Ustedes pregunten a muchas personas o cuando ustedes les digan, ¿tú en qué crees? No, pues yo soy cristiano. ¿Qué hacen? Muchas veces se burlan. Ah, eres de los que se tira. Ah, eres de los que piden dinero. Ah, eres de los que se vomita. Ah, eres... Precisamente porque en el círculo cristiano la mayoría cree más en mentiras que en lo que dice la verdad. Y ojo, no dije entre cristianos, dije en el círculo cristiano. Porque no todo el que le dice Señor, Señor a Dios es hijo de Dios. Dicho esto, entonces también debemos tener una certeza de que todo lo que dice la Escritura es cierto. Y esto nos lleva al tema de mi mensaje de hoy. ¿De acuerdo? Esto es lo que quería decir con respecto al cierre del canon de la Biblia. El tema puede ser visto a mayor profundidad, pero quería comentárselos como una aclaración y también una fe de rata. Debió de haber sido mencionado como conclusión la semana pasada. Y bueno, como les digo, la palabra de Dios es ciertísima, es autoritativa, todo suficiente e inspirada por el Señor. No hay un libro que tenga la suficiente autoridad como esta. Podemos hablar mucho de la Biblia también, pero
algo que debemos de recordar, recuerden, siempre, 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 todo lo que dice la Biblia es cierto. Y si parece que no, el problema no es la Biblia, el problema soy yo. Y si no le entiendo al texto, el problema no es la Biblia, el problema soy yo. Y si por ahí me dicen, es que hay contradicciones, el problema no es la Biblia, el problema es el que lo está interpretando. ¿De acuerdo? Y bueno, a lo largo de todo nuestro estudio del libro de Apocalipsis, vemos una verdad que yo creo nadie niega. El Señor está en su trono y reina. El Señor Jesucristo reina. Y sabemos que es digno de esto. ¿Recuerdan? Es digno de toda la alabanza, de todo el poder, de toda la gloria, de todas las riquezas, de todo honor. Él es digno. Y muchos cuestionan y se oponen a esta realidad, atreviéndose incluso a poner a otras personas al nivel de Jesucristo. Pero en primera, sus tumbas están llenas. La tumba de Jesús está vacía. Y es por esto que hoy aprenderemos acerca de la realeza de Jesucristo, su realeza. Entonces, por favor, acompáñenme para orar y poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te doy, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres poderoso, porque eres el soberano de todo, Señor. Te ruego, Padre, por este pobre servidor que no tiene nada bueno si no es a través de ti, Señor. Te ruego que tú seas hablándonos, que nos muestres lo que hemos de aprender hoy a través de tu Santo Espíritu. Nos encomendamos en tus manos en este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Y bueno, tengo que mencionar que este mensaje está parcialmente basado en lo que el pastor John MacArthur escribió en un mensaje de Navidad. Muy interesante. Entonces vamos a hablar de temas navideños en pleno febrero. Y yo creo que es bueno, aunque sería raro estar cantando Oíd un son en alta esfera en julio, pues realmente aplica porque pues no tenemos la fecha exacta de nacimiento del Señor. Y aparte debemos de estar agradecidos porque el Señor nació, se humanó en un tiempo. Y para poder estudiar el tema de la realeza, el linaje real del Señor Jesucristo, nos vamos a ubicar en un pasaje de Navidad muy común. Vayan abriendo sus Biblias, por favor, allí en el Evangelio según San Mateo. Y ahí vamos a estar en diferentes pasajes, pero sobre todo nos vamos a ubicar en los capítulos 1 y 2 del Evangelio según San Mateo. Entonces, acompáñenme por favor ahí en sus Biblias. Y algo que debemos de entender del Evangelio de Mateo, cada evangelio tiene un público y un objetivo particular. No fueron escritos por la misma razón los 4 evangelios. Entonces, en el caso del Evangelio según San Mateo, es que precisamente él lo que busca es enfatizar la realeza de Jesucristo delante de un público judío. ¿Por qué hacer esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver y ya que están allí, ¿qué es lo que cantamos generalmente en Navidad? Pues cantamos y leemos acerca de que Jesucristo es rey, que nació un niño para ser rey. Dice ahí en Mateo capítulo 2, versículos, Mateo 1, versículos 1 y 2. 2, no, perdón, es que tengo un problema con mi computadora y es que en cualquier momento cambia de renglón y se altera y no alcanzo a corregir todo, no me doy cuenta. Mateo 2, 1 y 2, Mateo 2, 1 y 2, fíjense. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahorita vamos a ver esos textos con un poco más de detenimiento, pero vemos que el bebé Jesús nació para ser rey. Y este hecho es afirmado dentro del contexto de lo que estuvimos estudiando en el libro de Apocalipsis. Allí en Apocalipsis capítulo 19
versículo 16, que dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo no es menos, es el Rey absoluto sobre todo. No hay nada por encima de Él. Él es el Rey supremo de todo. Es el Rey perfecto y su realeza es insuperable. Y vamos a ver 4 puntos. Vamos a ver 4 puntos que demuestran su realeza. ¿Esto qué quiero decir con realeza? ¿De que es verdadero, de que es real? No, sino su realeza en cuanto a su derecho a reinar sobre todo, empezando por Israel. Aquí vamos a ver biológicamente, legalmente, por adoración y por decreto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. A ustedes recuerdan que ahí en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, vemos la genealogía de Jesucristo. De esas lecturas que todos dicen: ay, ¿y para qué la leemos si está duro y dale con lo mismo? Nombres que ni sé quiénes son, ni tengo idea de dónde salieron estas personas. Pero saben una cosa, siempre es bien importante leerlas y estudiarlas. No vamos a ver toda la genealogía, pero nos es dado por Mateo, por el Espíritu Santo a través de Mateo, para que entendamos su herencia real. Cualquier aspirante al trono debe de tener una herencia real. Por ejemplo, a Moni le gustan mucho los asuntos de la familia real en Inglaterra. Y un día se puso a platicarme acerca cuando falleció la reina Isabel. Fue como, se puso a platicarme, a decirme yo: qué enredijos. Pero créanme, la genealogía y la realeza judía se lleva el premio. Porque para ellos y para muchas culturas era extremadamente importante esto de saber de qué familia vengo. Cualquier aspirante al trono debe de tener una herencia real, es decir, sangre real, no sangre azul. Sangre real. Decía un doctor acerca de una enfermedad que produce sangre azul. Si tiene sangre azul, corre al hospital. Los hebreos, ¿de dónde vienen? De Abraham. Vienen de Abraham. Y ojo, y esto es algo que muchos detractores reclaman. No, es que no son la cultura más antigua del mundo, hay otras más antiguas. Sí, la Biblia nunca afirma que los hebreos sean los más antiguos. Son el pueblo escogido de Dios, que es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, los hebreos vienen de Abraham. Por esto Jesús es descendiente de Abraham. ¿Recuerdan allí a los escribas, a los fariseos? Hijos de Abraham somos. Y le dicen a Jesús: tú eres hijo de fornicación. Se vanagloriaban, era algo de orgullo venir de Abraham. Pues sí, y Jesús es descendiente de Abraham. Y en la línea de Abraham encontramos el linaje de David. Primero Abraham, después David. Por lo tanto, Jesús debe de venir de la familia de David. Entonces, Jesús viene de la línea racial de Abraham. Esto lo podemos ver en Génesis 12. Y viene de la línea real, es descendiente de David, lo cual podemos ver en segundo libro de Samuel, capítulo 7. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias, ahí mismo en Mateo, pero lo que afirma precisamente Mateo en el versículo 1 del primer capítulo de este Evangelio: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo, por medio del Espíritu Santo, está validando esta realidad. Jesucristo viene de la línea genealógica de Abraham, y dentro de la línea genealógica de Abraham está la línea real, la línea de reyes que empieza con David. La genealogía continúa hasta el versículo 16, lo que nos muestra que Jesús cumple con los requisitos necesarios para pertenecer a la realeza, y no solamente pertenecer a la realeza, sino ser rey. El Evangelio de Mateo busca demostrar esto a un público judío cuya cultura era extremadamente
para la cultura de los judíos era extremadamente importante el asunto de las casas y familias. John MacArthur dice pedigrí, pero así como que nosotros lo entendemos como que perritos, ¿no? Pero sabemos que, por ejemplo, para que un perro sea cada vez más valioso y más auténtico, les hacen su árbol genealógico y les incluyen tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y no sé qué tanto. Y eso demuestra precisamente también aquí la realeza de Jesucristo. Culturalmente, ¿por qué era tan importante culturalmente esto de la genealogía con los judíos? Porque era bien importante saber a qué tribu se pertenecía, porque así entonces podía saber dónde vivir. ¿Cómo? Sí, el territorio de Palestina fue originalmente repartido por Dios a los israelitas de acuerdo a sus familias, de acuerdo a la casa a la que pertenecían. ¿Y por qué era importante saber? Porque, ojo, aún en esos tiempos, pues bueno, se vendían, por ejemplo, las pertenencias, los terrenos, las propiedades se vendían, pero en el año del jubileo, todo regresaba a su dueño original. Pero esto era décadas. En el año del jubileo, entonces, tenías que saber y poder demostrar a qué familia pertenecías para poder ir y decir, esto es mío. Y entonces se llevaba a cabo la transacción que se le reconocía también como redención. Entonces, por esto era necesario poder probar de qué familia era esa tierra. Hoy en día, esto ya no es posible. Y hay algo maravilloso en esto que les voy a comentar. Hoy en día, esto ya no es posible. Un judío ya no puede demostrar de qué familia viene. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque todos los registros se perdieron después de que fueron destruidos cuando Tito Vespasiano arrasó con Jerusalén en el año 70. Todos los registros se perdieron y todos los judíos fueron esparcidos. Por lo tanto, algo muy importante. ¿Han visto que de repente por ahí hay quienes dicen, no, pues yo soy el nuevo Jesús, yo soy el Mesías, o yo sé de qué familia va a nacer el Mesías? ¿Qué creen? Eso no es posible. Providencialmente Dios protegió este asunto, permitiendo que todos los registros desaparecieran. El último que pudo comprobar esto fue Jesucristo. Él es el último que pudo reclamar el título de Mesías y providencialmente, como les digo, todos los registros fueron destruidos después de él. Poquito tiempo después de su partida, como 40 años a lo mucho. Todo fue destruido. Lucas nos da el linaje de Cristo a través de María. Y Mateo nos habla del linaje de Cristo a través de José. Y ambos eran descendientes de David. Ahora, no nos confundamos. Vamos a ver a cada uno por separado, porque aquí hay unos detalles bien importantes. José nunca es mencionado como padre de Jesús en las Escrituras, ya sea el que era marido de María o simplemente José. Ambos, como les digo, eran descendientes de David. José, legalmente, fue aquel que ocupó el lugar del padre, pero María puso una parte biológica para el nacimiento de Jesús. ¿Y por qué es tan importante el detalle de que José, de una manera muy tradicional, mexicanamente hablando, decimos, José no tuvo vela en el entierro? ¿Por qué es tan importante esto? Lo vamos a ver por la familia de la que viene. Recuerden que tanto José como María vienen del linaje, son descendientes de David. María era de la línea de Natán. Si bien nunca reinó, era de sangre real. En el caso de José, esa línea del derecho legal al trono que siempre viene a través del padre y es la línea de Salomón, que sí reinó
sobre Israel. Natán, hijo de David, no reinó, pero Salomón sí. Si bien José no era el padre de Jesús biológicamente, él le daba el derecho legal. Ahora, vamos a Mateo nuevamente, capítulo 1, pero ahora en el versículo 16. Observen esto. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En este versículo podemos ver una realidad. Lo que les decía hace un momento, la única que tuvo participación biológica en el nacimiento de Jesús fue María. Observen lo que dice el versículo. Engendró a Jacob, un Jacob X. Jacob era como cualquier nombre, un nombre muy común en ese entonces. Engendró a José. José no es mencionado como padre de Jesús, sino como marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Observemos un detalle maravilloso ahora en el versículo 12. Observen, dice, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, ahí en el versículo 12. El detalle está en Jeconías. Jeconías, perdón, es el nombre de Jeconías es un nombre que algunos usan para invalidar la realeza de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jeconías fue un rey malvado y fue maldecido por Dios. Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 22, versículo 30. Jeremías 22, 30. Es un versículo un poquito largo, pero está hablando acerca de Jeconías, la profecía que dice Jeremías para Jeconías, o Conías también se le conoce. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de decencia. Observen qué bonita descripción para Jeconías. Está privado de decencia, hombre a quien nada próspero sucederá todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Está hablando de Jeconías. Dicen, ahí está. Dios maldijo a Jeconías. Nadie va a reinar de su linaje. Entonces, si Jesús viene de ahí, tache para la realeza de Jesucristo. Sin embargo, nosotros tenemos que ver algo muy importante. Dios dijo que ningún descendiente de Jeconías reinaría. ¿Cómo es que Jesús tendría derecho al trono? Número 1, por medio del nacimiento virginal. Al nacer de una virgen y por la línea genealógica, Jesús no tenía sangre de Jeconías. No había conexión sanguínea entre Jeconías y Jesucristo. Y número 2, el derecho de reinar lo tuvo a través del derecho legal, porque Jeconías era antepasado de José. ¿Recuerdan? Pero no era biológicamente padre de José, solamente lo adoptó. Entonces el derecho legal al trono se lo transfiere José únicamente de manera legal. Cada detalle cumplido con precisión impecable que resalta de la realeza del Jesucristo pasa por alto la maldición de Jeconías. Nuevamente, ¿por qué? Porque no había conexión sanguínea entre Jeconías y Jesús, pero sí conexión legal. Recuerden, la línea de Jeconías es la línea de José, no la línea de María. ¿De acuerdo? ¿Sí van conmigo hasta ahí? ¿No los estoy haciendo bolas? ¿No? Ok, muy bien. Espero que estén anotando para que no se les olvide todo lo que estoy diciendo. Es interesantísimo este tema, pero dice... el linaje de Jesucristo, por lo tanto, es impecable, porque no hay sangre de Jeconías en Jesús. Esto, ojo, esto no sostiene la virginidad permanente de María. Es más, la Biblia dice lo contrario, ya que más adelante, como lo dice la Escritura, María y José tuvieron más hijos e hijas. Y ahora sí, José tuvo mucho que ver. El acto del nacimiento de Jesucristo es un acto de creación pura. La concepción de Jesucristo es creación pura.
Algunos dicen que si hubiera partenogénesis espontánea y si hubiera, podría ocurrir inamoviblemente. La partenogénesis espontánea es cuando una mujer quizá pudiese concebir un bebé sin el espermatozoide, pero al tener puro material genético femenino, por ende, el feto, ¿qué sería? Mujer. Inamoviblemente sería mujer y Jesucristo es varón. Ahora, la esencia de Cristo, esto es en cuanto al asunto biológico. La esencia de Cristo nos habla también de su realeza. Era un rey gobernante supremo, un rey con poder absoluto, un rey. ¿Qué hacía un rey? Un rey hacía lo que quería. Es más, en los tiempos del medioevo, los señores feudales, ¿qué hacían con las vírgenes que se iban a casar allí en Europa? Pasaban la primera noche con ellas. ¿Por qué? Porque tenían autoridad sobre todo. Sobre todo. Y cuando se dice todo, es todo. No había derecho de nada. Y esto puede ser muy bueno, como dice John MacArthur, cuando tienes un rey, el rey adecuado. Pero si tienes el rey equivocado, agárrate. Porque estar sujeto en todo a la voluntad de un solo hombre, eso es peligrosísimo. Cuidado con la concentración del poder en un solo ser humano. La gracia entonces entra aquí, porque como un gobernante absoluto del universo viene de esa línea genealógica tan corrupta, por gracia de Dios. Y la esencia de Cristo es la gracia. Y la gracia es parte de lo que un rey puede hacer. Aunque algo chistoso, yo recuerdo mucho que en vísperas de Día de Gracias en Estados Unidos, el presidente absuelve a un pavo. Quiere decir que ese pavo, por lo menos ese año, no se lo comen. Eso es dar gracia. Claro, es algo gracioso, ¿no? Pero es algo simpático. Pero en el caso de los reyes, ellos eran los únicos que podían dar gracia, eran los únicos que podían dar perdón. Y la gracia es una característica de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo podemos ver, acompáñenme a un pasaje que ustedes conocen, Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? ¿Recuerdan? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquel que busca perdón por sus pecados, lo halla en la gracia de Dios. Esta gracia, nuevamente, se puede observar en la genealogía de Jesús. Una mujer que fue escogida para ser la madre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ojo, era una pecadora como cualquier otro. Y ella misma lo reconoce. María no tenía una santidad especial. Y saben, esto lo demuestra el Señor Jesucristo en su trato hacia ella. Acompáñenme por favor a Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35. Ese pasaje en el cual llegan precisamente María, su madre, y sus hermanos a buscarlo. Dice Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 33, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Wow. Si María tuviera alguna santidad especial, Jesús nunca hubiera dicho eso. ¿Por qué? Porque hubiera acudido de inmediato, porque hubiera acudido al llamado de un ser perfecto, básicamente alguien como él. Sin embargo, fíjense en esto, como dice ahí en el versículo 35, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pone a María al mismo nivel que cualquier ser humano, el mismo Señor Jesucristo. Pero a lo mejor esto me lo estoy sacando de la manga. María misma afirma esto.
¿Recuerdan ustedes el Magnificat? Ese canto que María da después de que recibe la noticia y las instrucciones por parte del ángel de que va a concebir del Espíritu. ¿Recuerdan eso? Eso está allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 48. Veamos este canto y es hermoso porque dice, María visita a Elizabeth, y entonces, sabiendo que la palabra de Dios se va a cumplir, María dijo, versículo 46, engrandece mi alma al Señor. Hasta aquí dicen, bueno, pues obvio, María reconoce a Dios, pero dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María reconoce aquí que necesita un Salvador. ¿Y un Salvador de qué? Un Salvador de sus pecados. Seguramente María era la más hermosa de las jóvenes en muchos sentidos en el pueblo de Israel en aquel momento. No por nada fue escogida por el Señor. Seguramente era virtuosa, pero perfecta, ni de broma. Y continúa la misma María, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Si fuera perfecta, nunca se referiría a sí misma como baja. La humildad de Jesucristo es latente, pero Él nunca dice yo soy bajo. Él dice que Él siempre sostiene su perfección. Pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Se dan cuenta cómo no hay gracia especial, no hay santidad especial en María? Después del nacimiento de Jesucristo, María fue a ofrecer sacrificio como cualquier mujer inmunda. Como cualquier mujer inmunda. Y después de eso, a tener hijos, a tener un matrimonio completamente normal. ¿De acuerdo? Esto lo vemos precisamente porque es importante ver que está aquí presente la misericordia de Dios. Por virtuosa, por hermosa, por muy especial que fuera María, no dejaba de ser una mujer pecadora como cualquiera de nosotros. Y aún así, el Señor la escoge para ser el medio para la encarnación de Jesucristo. ¿Se dan cuenta del tamaño de la gracia de Dios? Por eso es Dios con nosotros. Un Dios que no quiere alejarse de nosotros, sino que quiere estar cada vez más cerca. Por otro lado, para nuestra cultura en particular, María no era mexicana. Así de simple. Dios permita que aquellos que le sirven, o como dicen, no adoramos, veneramos, pues es lo mismo que idolatran a María, se arrepientan. Y es necesario que conozcamos esto, porque María es una muestra de la gracia de Dios. No es la gracia de Dios, la gracia de Dios es Jesucristo, pero María es una muestra de la gracia de Dios, porque a pesar de todas las imperfecciones de María, ¿qué hizo Dios? La escogió. Y a pesar de tus imperfecciones, ¿qué hizo Dios? Te escogió para ser su hijo. María creía en su propio hijo como su Salvador. Ahora, vamos a continuar. Continuando, regresando al punto de la realeza de Jesucristo. Vemos ahí otra vez en Mateo capítulo 1, versículo 1, que dice, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí podemos ver nuevamente la gracia de Dios en estos dos hombres. Digo, todos ustedes seguramente reconocen que el nombre de David, el nombre de Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. Y llevar ese título, wow, qué impresionante, sobre todo porque también estamos hablando en el contexto de que fue el origen del pueblo del Señor. Estaba en Ur de los Caldeos, uno de los pueblos más idólatras y más terribles que existían en aquel entonces. Y de ahí Dios, en su gracia, como rey, lo saca para formar su pueblo. No tomó a un hombre perfecto,
Abraham tal vez era llamado amigo de Dios, e hizo grandes cosas, pero era un mentiroso. Di que eres mi hermana, no vaya a ser que me maten por ti. Ujú. Dudó del poder de Dios para protegerlo y entonces recurrió a la mentira. Y esto nos lleva a otra verdad de la Escritura, hermanos. No porque la Biblia tenga registrado algo, es agradable a Dios. Está registrado por voluntad de Dios, pero no significa que sea, el acto sea agradable a Dios, como esta mentira. Ujú. Aparte fue un adúltero, ¿sí o no? ¿Qué le prometió Dios? Un hijo. Ay, quién sabe, a lo mejor no. Y su esposa tiene una genial idea y él tiene una genial idea todavía mejor, obedecerla. Ujú. Dudó de que Dios cumpliría su promesa al darle un hijo en la vejez. ¿Y qué vemos también en Isaac, su hijo? También fue un hombre pecador. Y a pesar de esto, Dios los usó como el origen del linaje para el nacimiento de Cristo. Ahora, David. Ujú. Un hombre conforme al corazón de Dios. Ha de haber sido perfecto, ¿verdad? No. Tiene una lista terrible de pecado. Sanguinario. ¿Recuerdan cuando conoció a Abigail y su esposo era un borrachote? Ah, como no nos dio de comer, vamos a matar a todos. Espérate. Mejor ella tuvo el cerebro suficiente para controlar la situación. Era sanguinario, un polígamo. Un padre disipado. Sus hijos hicieron lo que quisieron. Y también en la clase de familia que tenía, no lo dudo, adúltero, asesino, ¿recuerdan? Vio a Betsabé y ahí va Betsabé. Betsabé obviamente también es una adúltera. Y después que, pues vamos a ver cómo me deshago de la evidencia. Y empieza a fraguar por ahí, no, pues que vaya su esposito y que Urias pues pase la noche con ella y listo, aunque se parezca a mí. A lo mejor Urias era más feo que un dolor de muelas y él era guapísimo. Y su hijo sale guapísimo, se lo iban a tañer a Betsabé. ¿No actuó como loco, dudando de la protección de Dios? La barba era un signo de dignidad entre los hombres israelitas. Y no hasta babeó y dejó que la saliva se le escurriera sobre la barba, actuó como un loco porque dudó de la protección de Dios. Me encanta porque una vez dijeron, ve la sabiduría de David, cómo se escondió y se protegió, babeando, haciéndose loco. No, lo que estaba haciendo era dudar de Dios y por eso hizo algo indigno. Y aún así, Dios, ¿cómo lo llama? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y él es este hombre con esa lista de pecados, en la gracia del Rey Divino, es el origen de la línea real de Israel. Eso es gracia sobre gracia. Dios pudo haber escogido a alguien por lo menos más moral, aunque tuviera una esposa. Y su hijo Salomón, ¿qué tal? Ese hizo colección y terminó siendo un idólatra por estar siguiendo a tantas mujeres. No sé qué quería hacer con 1000 suegras, pero el punto es que veamos la imperfección que hay por la parte humana y la gracia del Rey soberano, el Rey absoluto, que usa eso. Y eso se traduce en nosotros también, hermanos. Así de imperfecto como eres, así Dios te puede usar. Empieza a hacer. El linaje de Jesús, aquí en Mateo, vamos a regresar, ya volví, aquí en Mateo podemos ver que abarca varias secciones, y son 3 secciones de 14 personajes. No tengo idea de por qué está dividido en 14, 14, 14, ¿de acuerdo? Ni tiene caso buscarle significado, pero la primera parte habla de los patriarcas, nos habla de patriarcas, los primeros 14 nombres, y de reyes, de jueces. Todo esto caracterizado por pecado, desconfianza, idolatría, falta de temor a Dios. La segunda sección nos habla de reyes. ¿Recuerdan en el libro de los reyes? Y su hijo fue peor que su padre. E hizo lo peor delante de Dios más que su padre.
Y es una constante en el libro de los Reyes. Y la tercera es la deportación. Ya el pueblo de Dios llega al colmo de la ofensa contra Dios y entonces Dios los manda a Babilonia. Todos eran pecadores, hermanos. Todos los mencionados en la línea genealógica que vemos en Mateo son hombres pecadores y en la de Lucas también. Todos son pecadores. Pero vemos que precisamente al ser pecadores, a pesar de ellos fueron elegidos para ser parte de la línea genealógica del Mesías. Eso es la gracia real. Jesucristo es Rey por la gracia que Él tiene para con las personas. Y dentro de esta genealogía podemos seguir viendo la gracia inagotable de Dios. Y quiero que lo veamos porque lo vamos a ver en mujeres. La Biblia es machista. ¿Cuál? No es cierto. La Biblia menciona casos de mujeres, y en este caso casos de mujeres que participan en la línea real de Jesucristo, en esa sangre real. Veamos el primero, Mateo capítulo 1, versículo 3. Dice así: Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. La primera mujer que vamos a ver rápidamente es Tamar, culpable de prostitución y tuvo hijos producto de incesto. Qué bonitas credenciales, ¿verdad? Esto ustedes lo pueden ver allí en Génesis capítulo 38. Observen la gracia de Dios. Ahora, vamos a ver todavía más grande la gracia de Dios en la siguiente mujer. Mateo capítulo 1, versículo 5. Dice: Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Aquí hay dos. ¿Quién es la primera? Rahab. Una cananea. Una cananea administradora de un burdel. Una gentil dedicada a la prostitución. Así de simple. Pero ella llegó a creer en el Dios verdadero, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cómo escondió a los espías que habían sido enviados a observar Jericó? Y con una mentira, que está mal, los esconde porque ya teme a Dios. Y ahí mismo vemos que da a luz a Boz, que es un buen ejemplo de un redentor. Esto lo podemos ver ahí en Josué 2. Y en este mismo versículo vemos a Ruth, otra gentil, pero peor tantito, de Moab. Ruth era una moabita, y los moabitas eran uno de los hijos de Lot y sus hijas. Otra vez, qué bonita familia, ¿verdad? Nos damos cuenta de la imperfección, del pecado que hay en las personas que Dios en su gracia real usa para formar la genealogía de Jesucristo. Claro, esto lo podemos ver claramente en el libro de Ruth. Ahora, Mateo capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver. Dice: Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, que fue la mujer de la que fue la mujer de Urías. ¿De quién estamos hablando aquí? De Betsabé. Betsabé, la esposa de Urías, que cometió adulterio con David. Esto lo podemos ver ahí en 2 de Samuel, capítulo 11. Hermanos, estos 4 ejemplos de estas mujeres nos siguen mostrando la gracia de Dios al escoger a mujeres y hombres pecadores en la línea real de Cristo. No hay perfección, solamente hasta el momento del nacimiento del Señor Jesucristo. Esa misma gracia es la que nos muestra en que siendo pecadores, Cristo murió para el perdón de tus pecados. Por esa misma gracia es que por fe en esto puede ser salvo. Un linaje real y una naturaleza real que refleja la gracia de Dios. Por otro lado, su nacimiento único nos muestra su poder para ser rey. Mateo 1:18, observemos.
Vamos a ver esto rápidamente. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La pesadilla de cualquier joven israelita se le hizo realidad a José. ¿Se imaginan la cara de José? Era la pesadilla de cualquier varón. El compromiso, ahora, ojo, el compromiso de José y María en este momento no está, al decir desposado, no está hablando del matrimonio ya consumado, sino de un compromiso vinculante que era legal, que duraba de 9 a 18 meses. Ah, caray, ¿por qué tanto tiempo? Pues para ver si no estaba embarazada en el proceso. Así era como la mujer israelita demostraba su pureza. Y José se encontró que antes de la ceremonia llamada el Jupá, María estaba embarazada. Sorpresa, José. Mateo 1:19 dice, José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Aunque es muy poco lo que tenemos de José, le tengo mucha admiración a este personaje. Porque cualquier otro hombre hubiera salido, se hubiera rasgado las vestiduras, le hubiera gritado a todos, hubiera conseguido un montón de piedras y denle. Pero José amaba de una manera tan especial a María, que obvio ese amor es por intervención divina, que José no dice mátenla. José dice, la voy a dejar de una manera discreta. Este divorcio que José está tratando de hacer es probablemente una interpretación laxa del capítulo 24 de Deuteronomio. Ya el asunto del divorcio, pues bueno, ya será tema en otro punto, en otro tiempo. Pero ahora observemos los detalles en los dos versículos siguientes. Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21, dice así, y pensando él en esto, he aquí un ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Observemos algo muy importante. Si bien María era virtuosa, José probablemente también, pero José, ¿qué quería hacer? Dejarla, deshacerse de ella. ¿Él estaba seguro de algo de él? No era. Y permanece junto con ella por obediencia a Dios, por fe en lo que Dios dice. Un ángel se le aparece y le dice, ese bebé es producto del Espíritu Santo. No es un humano ordinario, porque dice del Espíritu Santo es. Y el nombre de ese bebé se va a llamar Jesús, Dios con nosotros, el Salvador, porque Él va a salvar al pueblo de sus pecados. Ahora, si continuáramos la lectura, y en el versículo 22 y 23, precisamente nos habla de la profecía de Isaías 7:14, asunto que ya se sabía desde el Antiguo Testamento. Algunos dicen que probablemente en ese momento a José le cayó el 20, porque ojo, cualquier varón judío tenía que haber pasado por la escuela rabínica. Cualquier varón judío tenía que estar recibiendo instrucción, igual que las mujeres, pero en particular los hombres tenían que recibir instrucción sobre el Antiguo Testamento. Muy probablemente al escuchar estas palabras del ángel, José ya sabía de quién se trataba, del Mesías prometido allí en el libro del profeta Isaías. Mateo capítulo 1, versículos 24 al 25, dice, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Nuevamente, no hay razón para abogar por la virginidad perpetua de María, porque dice, y no la conoció, una manera muy elegante de decir, y no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació Jesús. En su nacimiento no hubo realeza, y tampoco hubo realeza en los pastores, pero es un nacimiento majestuoso.
anunciado por una multitud de ángeles. Entonces, Cristo es rey por linaje real, por linaje biológico y por su nacimiento. Solamente un rey perfecto podía haber nacido en las condiciones que hemos estado viendo. En el capítulo 2, Mateo nos muestra que Jesús es rey por adoración. ¿Qué significa esto? Que hubo quienes lo adoraron como rey después de su nacimiento. ¿Saben de quiénes estoy hablando? Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eran los magos. Me gusta mucho porque gracias a volver a estudiar este tema, pude saber más datos de ellos. Y es interesantísimo el nivel de poder económico y político que tenían estos hombres. Les conocían como los hacedores de reyes del oeste. Ellos reconocían y daban validez a los reyes de otras naciones. Pertenecían o eran parto-persas, venidos de los medo-persas. Eran personas que habían alcanzado un gran liderazgo en Medio Oriente. En el pasado habían sido influenciados por ¿quién cree? Por Daniel. ¿Recuerdan la deportación a Babilonia? Y allí vemos claramente que Daniel tuvo relación con los magos que había allí, e incluso fue su jefe, el líder de todos ellos. Por lo tanto, es lógico pensar que hubieran sido influenciados por Daniel durante la deportación. Eran hombres muy poderosos e influyentes que creían en las profecías de Daniel. Como les digo, eran astrólogos llamados los hacedores de reyes, grandes científicos monoteístas. A pesar de ser de un pueblo politeísta, o sea que creían en muchos dioses, eran monoteístas, con mucho en común en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Ellos creían en las profecías del Antiguo Testamento. Aparte, compartían algo muy importante con los hebreos. Eran grandes enemigos de Roma y querían recuperar Palestina de las manos de Roma. Al saber del nacimiento del rey, un hecho histórico que coincide con el nacimiento de Cristo, es este. Porque ellos dicen, vimos su estrella y venimos a adorarle. Por el lado de las profecías del Antiguo Testamento, allí está. Pero ¿por qué andarían buscando un rey? Si se supone que su pueblo tenía rey. Resulta que por esas fechas, no tengo la fecha exacta, el rey de los medo-persas había muerto. Observen la manera en que Dios orquesta todo. Era Frates II. Y los llamados magos estaban buscando un rey. Probablemente siguieron la estrella por la profecía de Daniel. Ahora, imaginen la corte que llegó con ellos. No eran 3, ni traían juguetes. Y hay que tener mucho cuidado con estar enseñando eso a nuestros pequeños. Porque, ojo, les estamos enseñando una mentira. Y la mentira es pecado, sea del tinte o con la intención que quieras. Llegan buscando al rey, que era el único que fue señalado por una estrella. Ellos sabían perfectamente que un Mesías había nacido. Hay muchos detalles más sobre esta visita. Y ojo, hay otro rey que confirma la realeza de Jesucristo, Herodes. Porque si Herodes no hubiese creído lo que le dijeron, entonces no hubiera mandado matar a todos los niños de 2 años para abajo. Por cierto, los magos de Oriente no llegaron en el nacimiento de Jesucristo, llegaron aproximadamente 2 años después. Es más, ya no estaban en el pesebre, llegaron a su casa. El texto bíblico lo dice claramente. Llegaron a su casa. Como les digo, hay muchos más detalles, pero quiero que veamos uno en Mateo capítulo 2, versículo 11. Vamos a Mateo 2,
11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿A qué fueron estos hombres sabios? Estos hombres poderosos fueron a adorar al Rey. Por adoración, Jesús entonces es Rey. Esta adoración venida de los hacedores de reyes gentiles confirma la realeza de Jesús. Ahora, esto se nota, como les dije, hasta por la reacción de Herodes. Entonces hemos visto que Jesús tiene derecho a reinar por 4 vías: linaje, genealogía, su gracia, su naturaleza y adoración. Ahora quiero ver otro que es por decreto. Lo vimos en las condiciones de su nacimiento: nacido de una virgen, en Belén, enviado a Egipto y salió de allí, y el asesinato de los niños. Todo esto lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Y finalmente, que sería de Nazaret. El decreto de Dios se cumplió en el nacimiento de Cristo a cabalidad. El Rey por nacimiento, por decreto, por linaje, por naturaleza, por adoración. Cristo, el Rey divino, el Rey que dio su vida para el perdón de tus pecados, el Rey sufriente colgado en una cruz que recibió la ira de Dios en tu lugar, el Rey resucitado al tercer día, el Rey que ahora está en su trono de gracia, el Rey que volverá por su pueblo y que implantará su reino de 1000 años, el Rey que destruirá al pecado y toda la creación infectada por éste para reinar por la eternidad sobre un reino que no es de este mundo. Ese Rey es infinito en poder y ha obrado la salvación por la fe en lo que hizo por ti y por mí. Juan el Bautista lo señaló cuando lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Rey. Jesucristo tiene todo el derecho a ser llamado Rey, y ese Rey merece ser honrado y obedecido por nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través de ella es que podemos analizar este hecho, Señor. El Señor Jesucristo es Rey y que siempre tuvo todo el derecho. Padre, estoy admirado por la manera en que, por ejemplo, en el caso de Jeconías, el linaje sigue, pero solamente de manera legal, y el nacimiento virginal es lo que da a Jesucristo la perfección necesaria en su línea sanguínea para ser Rey legalmente, biológicamente. En su gracia inmerecida hacia nosotros vemos que es un Rey misericordioso, un Rey que en su gracia da sin recibir nada, Señor. Gracias, Padre, por esto. Gracias también porque por decreto tú, Padre, profetizaste todo esto: el nacimiento virginal, el lugar, la forma, aquellos que lo verían primero, y fue cumplido a cabalidad, Señor. Gracias por esto, Padre. Gracias por tu gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.